¿Viste? Yo te dije que iban a volver. En fin, como ustedes saben, en el video pasado aprendimos sobre las similitudes que tenemos todos los seres vivos. Es decir, ¿en qué nos parecemos mi amiga Cintia y yo? Pero, aunque me duele en el alma, nosotras también tenemos nuestras diferencias. Por ejemplo, entre un caballo, mi amiga Cintia, un hongo y una bacteria. ¿A quién me parezco más? Como ya aprendimos, todos los seres vivos nacen, crecen, se reproducen y mueren. También se nutren y se relacionan con el ambiente en el que viven. Pero además, están formados por células. Las células son unidades estructurales súper chiquititas que no pueden distinguirse a simple vista. Y cada una de ellas es capaz de nutrirse, crecer, reproducirse y reaccionar a estímulos. La cuestión es que para pertenecer al grupo VIP de los seres vivos, tenemos que estar formados por una o varias de ellas. En nuestro planeta hay miles, cientos de miles de millones de seres vivos. Y para poder estudiarlos y conocerlos mejor, los científicos tuvieron que ordenarlos y clasificarlos. Pero, ¿cómo hacemos para clasificar a todos los seres vivos que existen? Por su tamaño, por su color, por la cantidad de patas que tienen. ¿Y si no tienen patas? Para poder hacer este trabajo, los científicos diseñaron una serie de criterios de clasificación teniendo en cuenta aspectos que consideran importantes sobre los seres vivos. Estos criterios fueron cambiando a lo largo de la historia y es probable que sigan cambiando con el surgimiento de nuevos conocimientos. Pero hay dos puntos que se mantuvieron a lo largo de toda la historia de la clasificación. El primero es que la clasificación debe incorporar a todos los seres vivos existentes. Y la segunda es que un mismo ser vivo no puede estar al mismo tiempo en dos grupos. Teniendo en cuenta esto, nosotros decidimos organizar a los seres vivos en 4 grandes grupos: plantas, animales, hongos y microorganismos. Para pertenecer al grupo de las plantas es necesario ser pluricelular, es decir, estar formado por muchas células, y ser autótrofo. Auto significa a sí mismo y trofos, alimento o comida. Gracias a la luz solar, las plantas realizan un proceso de fotosíntesis mediante el cual se nutren, es decir, que no dependen de otros seres vivos para alimentarse. ¿Y las plantas carnívoras? Las plantas carnívoras pueden alimentarse de insectos y obtener nutrientes que no consiguen del suelo. Pero al igual que todas las plantas, realizan la fotosíntesis. Volviendo a los aspectos que tienen en común todas las plantas, podemos agregar que éstas son incapaces de desplazarse por su propia voluntad. Algunos ejemplos de estos seres vivos son los eucaliptos, los jacarandás, los nenúfares y los helechos. Pasemos a los animales, que pueden ser de los más variados, grandes como una ballena o chiquitos como un mosquito, pero todos tienen en común que son pluricelulares, al igual que las plantas. Aunque a diferencia de ellas, no son capaces de fabricar su propio alimento. Es por eso que se los llama heterótrofos. Necesitan de otro ser vivo para nutrirse. Los animales herbívoros se alimentan de plantas y los carnívoros de otros animales. Además, los animales tienen en común que en su gran mayoría son capaces de desplazarse de forma voluntaria, salvo las esponjas y los corales. Pobres.
Otros ejemplos de animales son las babosas, los delfines, los loros y nosotros, los humanos. Los hongos pueden ser pluricelulares o unicelulares. Pluri significa muchos y uni, una. Esto significa que pueden estar formados por muchas células o por una sola, como las levaduras. ¿Sabían que las levaduras son uno de los ingredientes de la pizza? Y es gracias a la acción de esos honguitos que la masa se eleva. Pizza. Durante mucho tiempo se ubicó a los hongos en el mismo grupo que las plantas, ya que ninguno podía desplazarse por sus propios medios. Pero cuando se dieron cuenta que las plantas eran capaces de fabricar su alimento con la fotosíntesis y los hongos no, tuvieron que separarlos. Los hongos son heterótrofos, es decir, que se alimentan de otros seres vivos, especialmente de aquellos que están en descomposición. Es por eso que podemos encontrarlos en la fruta podrida o en el pan viejo. Incluso hay un queso al que le dejan crecer hongos para darle sabor, el Roquefort. Por último, tenemos a los microorganismos. Estos son todos unicelulares, es decir, que son muy, pero muy pequeños. Para poder verlos, necesitamos un microscopio que nos permite aumentar hasta 1600 veces el tamaño de lo que vemos a simple vista. Dentro de este grupo hay organismos autótrofos y otros heterótrofos. Acá es donde se encuentran las bacterias con las que convivimos todos los días casi sin darnos cuenta. Algunas de ellas son beneficiosas, como las que usamos para fabricar el yogur. En cambio, hay otras que son perjudiciales y nos enferman, como la de la angina. En síntesis, tenemos a las plantas, los animales, los hongos y los microorganismos. Algunos son autótrofos, como las plantas, y otros heterótrofos, como los hongos. Algunos tienen una célula, como los microorganismos, y otros tienen muchas células, como los animales. Sin embargo, al igual que como cuando ordenamos nuestro cuarto, podemos hacerlo de distintas maneras, se pueden organizar a los seres vivos de distintas formas. Los científicos, por ejemplo, los dividen en 5 reinos. ¿Y a vos? ¿Se te ocurre otra manera?